Buenas, quería agradecer al profesor Gonzalo del Río, un gran especialista en materia de derecho procesal penal, pero creo que en general en derecho procesal uno de los mayores especialistas de este país en todo lo que versa sobre el derecho procesal. Y también a los integrantes de JUS 360 por la idea de llevar adelante este conversatorio. Lo que vamos a conversar hoy día va a ser sobre la iniciativa probatoria del juez, la iniciativa probatoria oficio del juez, y en específico seguro vamos a abordar principalmente la potestad del juez para requerir pruebas de oficio, ¿no? Entonces, empezando por ahí, Gonzalo, lo que quería plantear eran tres aspectos principales, ¿no?, de cómo ha abordado la teoría, entre ellos Tarufo, Jordi Ferrer y otros autores que están trabajando esta materia de la iniciativa probatoria del juez. Ciertamente la influencia por los autores que he mencionado es por la teoría racionalista de la prueba. De hecho, tú también lo conoces, pero también quería aprovechar el conocimiento que tú tienes sobre, en general, cómo el derecho procesal aborda la iniciativa probatoria del juez, ¿no? En primer lugar, un primer aspecto es, creo que mucho para entender cómo regulamos la iniciativa probatoria del juez va a depender de cómo concebimos el proceso, ¿no? ¿Qué te parece esa clasificación que se utiliza mucho entre el proceso adversarial y el proceso inquisitivo? ¿Sirve de algo esa clasificación? ¿Te parece útil para entender, y en específico en la sociedad actual, en el momento actual, te parece útil? Especificando más, incluso, para el caso peruano, ¿te parece útil? No, yo hace mucho tiempo, y a pesar de que en algún momento pudo haber utilizado esa categoría procesal, o esas referencias a categorías procesales de sistema, a mí me queda claro que no. Me queda claro que no, sobre todo en un tema como este. Yo creo que la discusión vinculada a prueba de oficio, mal dicho, pero me parece que es el término más fácil para el entendimiento común, me parece que es una discusión que tiene que ver con algo más importante que eso, que es la discusión del sistema que estás planteando, ¿no? Es decir, yo creo que la discusión de los poderes probatorios del juez es una discusión estrechamente ligada al concepto de juez neutral o no, ¿no? Yo creo que esa es la gran discusión. Probablemente dentro de esa discusión la de los poderes probatorios sea la más importante, no la única, ¿no? Y yo creo que hoy en día seguir acudiendo a referencias de sistemas del pasado que sirvieron en algún momento para nuestras clases de primero de derecho, pero no para discutir la evolución actual de un sistema ni una reforma. El sistema inquisitivo y el sistema adversarial, o el sistema inquisitivo con tendencia adversarial, o el sistema acusatorio, son conceptos, como bien señala Damas, que es probablemente el que mejor lo trabaja, conceptos que ya no constituyen referencias válidas en un contexto en el que además creo que la discusión tiene que ir necesariamente por otro lado. Es decir, seguir sosteniendo que en este país no debe haber condena del absuelto porque el modelo acusatorio no lo permite, es una discusión que tiene hasta avisos de esquizofrenia, porque estás diciendo que ese gran código que es acusatorio no debería tener una norma que ese código tiene, ¿no? Y es como una pelea contra ti mismo, ¿no? Hiciste un código acusatorio, pero no está acusatorio, tiene una manchita en el pantalón. Yo creo que esa no es la discusión, y que esa discusión no me aporta nada. Llaman adversarial, llaman acusatorio, si quiere llamar a mi código inquisitivo. Creo que la pregunta es, ¿qué proceso necesitamos? Sí, de acuerdo, esa es la pregunta que te costó. ¿No? ¿Cómo configurarías el proceso para que sirva a los fines? No tengo idea, ¿no? Es decir, si hay algo que yo he aprendido en mi experiencia como profesor, pero sobre todo como operador, no me gusta la palabra operador, pero no se me ocurre otra, es que las discusiones del derecho procesal, algunos son tardías, ¿no? Ayer mi gran amigo y gran profesor José Luis Castillo me decía, la discusión de los próximos 20 años de América Latina es una discusión sobre prueba, ¿no? Justo hablando de Dios, a quien conoce, decía que yo era uno de los ponentes más importantes hoy por hoy de una discusión que en Latinoamérica iba a copar los próximos 20 años. Estamos en 2018, ¿no? Y hoy día discutimos aquí sobre ciertos ámbitos y contextos de prueba en los que no hemos discutido. Ya Carneruti y otros ya llamaban al hecho que sea la Cenicienta a inicios del 20, ¿no? Es decir,
es normal que estemos frente a una especialidad que hay que perfeccionar, porque la dogmática procesal no es una dogmática, y no estoy hablando de penal, estoy hablando de la dogmática procesal en general, no es una dogmática que precisamente esté a la vanguardia. Pero además, creo que hay una discusión de empezar a entender que el proceso como objeto de estudio es probablemente un objeto de estudio que necesita cambio constante porque el mundo cambia, ¿no? Y yo no encuentro ningún país hiperdesarrollado que diga, mira, yo tengo el proceso que hay que tener. No encuentro ningún profesor, no sé si hay un profesor de derecho procesal sueco que dice, en mi país tenemos el modelo procesal. Eso no ocurre porque es bastante complejo tener el diseño. Entonces creo que las discusiones tienen que tener una referencia al derecho comparado con una referencia a tu cultura. Creo que las discusiones tienen que dejar de partir sobre la base de prejuicios de preoficio no. Y creo que también tiene que ver con una cuestión cultural, creo que también hay que hacer estudios empíricos. Y yo creo que la prueba se inserta en uno de esos esquemas. La pregunta respecto a los poderes probatorios del juez es, ¿qué es lo que te preocupa de que un juez pueda postular determinados actos de prueba específicos que puedan dar mayor luz al caso? Ahora, entrando en esa pregunta, uno de los aspectos de los autores que he revisado es que el juez pierde imparcialidad. Sí, yo creo que sí. Cuando requiere que una de las partes, o requiere a las partes que traigan una determinada prueba, lo que se dice es, este juez ya está tomando partido, o puede empezar a tomar partido por alguna de las partes. ¿Tú no crees en eso? No creo en eso, pero después si quieres te puedo dar mis argumentos, pero ¿tú qué opinas de ese argumento? Yo creo que es básico para analizar una reforma entender cuál fue el origen de esa reforma. El origen de la reforma del Código Procesal Penal, del sistema procesal penal, hablo de penal acá, claramente buscaba reforzar derechos fundamentales que estaban claramente afectados, primero un proceso escritural que ya era complejo, porque planteaba problemas de inmediación, ¿no? Se dice que los jueces revisaban pruebas escritas que habían realizado los secretarios, ¿no? En el sistema antiguo del Código del 40, yo le llamo 40, que le llamo el Código del 40, que además es un código que subsiste en Lima. Una de las cosas que había que atacar es que el juez instructor generaba problemas graves de tiempo, de espacio. Yo he tenido muchas personas, felizmente no muchas, pero las condenas que he percibido de clientes míos eran clientes que nunca había conocido a los jueces, nunca los había mirado. Había un problema que había que atacar. Pero uno de los grandes problemas era el juez instructor. Había un bias del juez instructor. El juez instructor que en este proceso sumario, que era el que desarrollaba las pruebas, decidía qué pruebas actuar, las actuaba y condenaba, presentaba un problema que es, para mí, a mi modesto entender, lo he dicho en 2 libros, para mí es la gran pauta de la reforma, ¿no? Porque esa gran pauta de la reforma, es una discusión que también existió en España, era el juez que instruye y no juzga, ¿no? Era una pauta que yo creo que además le ha dado al sistema equilibrio, más allá de que ese cambio también ha presentado otros problemas, de los que podemos hablar en otro momento, pero yo creo que era necesario romper con el juez instructor. Entonces, yo ya del punto de partida, te digo, trabajé en ese código, litigué en ese código, revisé ese código, vi cómo funcionaba, y evidentemente un juez que planteaba la teoría del caso era un juez que tenía una tendencia evidente a verificar esa hipótesis, ¿no? No a convencerse a partir de un discurso, de una dialéctica que esa hipótesis era la correcta. Pero lo que yo siento como profesor, como abogado de derecho, en el ámbito del derecho penal, es que hay mucho fanatismo, ¿no? Esa reforma, que yo creo que era correcta, ha llevado al extremo opuesto, y probablemente, o para mí por lo menos, no sé cómo es para ti, pero para mí la discusión de los poderes probatorios es una discusión de equilibrio. ¿Cuánto poder probatorio tiene que tener? Para mí la discusión de los poderes en general de un juez, ¿no? Tiene que ser cuánto. ¿Cuánto debería tener? Y yo creo que ahí sí podemos entrar las especialidades incluso en algún momento, sin que eso sea definitivo. Pero yo sí creo que deben haber poderes probatorios. La pregunta es cuánto poder probatorio debe haber. Porque te puedes regresar al sistema donde es el juez el que empieza y acaba el procedimiento.
es decir, el que forma el procedimiento, el que crea el procedimiento, el que crea la necesidad del procedimiento, y yo creo particularmente que no necesito evidencia para demostrarme que un juez que postula la verificación de un hecho no está ingresando a un escenario que no le es natural. Ya, de acuerdo, pero ahí sí distinguiría dos aspectos. Uno es el juez que instruye, el juez que formula, o la autoridad que instruye y formula la hipótesis, claro, es distinto a aquel juez que va a actuar como un tercero imparcial y que luego de revisar las hipótesis, tanto que acusa como de la defensa, dicen, los argumentos que usted me ha planteado me parecen insuficientes, voy a solicitar más pruebas. En el primer caso sí, estoy seguro, e incluso yendo a ser administrativa, que es lo que más conozco, se hicieron algunos estudios, incluso se quiere profundizar más, para ver el caso de la Secretaría de Libre Competencia, del INDECOP. Y ahí sí se mostró que existe una correlación entre cuando los informes técnicos que presenta la Secretaría con la forma en cómo resuelve la comisión. Ya. Como los órganos están muy cercanos y uno depende del otro, entonces se ha visto que lo que decide la forma en cómo plantea la Secretaría es la forma en cómo resuelve la comisión. Ahora, a mí me queda claro que un juez, cuando tiene poder exploratorio, no postula hechos, ¿no? Que es lo fundamental. Sí. Pero tampoco lo hacía en el antiguo sistema. El problema es que desde que ingresaba a ese hecho a un proceso de verificación, porque eso es para mí el proceso en general, el proceso de verificar si esa hipótesis es cierta, el hecho de que tú empieces a construir la forma en que esa verificación se va a generar, no aporta hechos distintos a los que haya que discutir, pero aporta una visión y una conformación de ese hecho. Es decir, aporta necesariamente, a mi juicio, le aporta al juez una posición en la que se identifica con la necesidad de la verificación. Me parece que va más por ahí, no con el hecho de introducir al proceso efectos extraños, que eso no me preocupa, esos efectos extraños van a dar, el derecho busca la verdad, Sí. luces para la verdad. Aunque sea por 5 minutos, lo coloque en una posición donde tienda a tener la necesidad de verificar la hipótesis que planteó. Me dices, pero él no plantea hipótesis, pero plantea una prueba en función de una de las hipótesis del caso. Entonces, O puede plantear de las dos, puede empezar a testear ambas hipótesis. también, por eso, yo creo que hay que, a ver, ¿cuál es mi idea general? Mi idea general es que es un instrumento riesgoso, pero no es un instrumento ni inconstitucional, ni legal, ni per se te va a afectar el proceso. Sí, de acuerdo. Y yo creo que es un instrumento que hay que introducir con controles. ¿Qué código lo hace? El código te dice que tiene que ser sobre un hecho postulado por las partes, con carácter excepcional, en supuestos en los que la ausencia de prueba no te permita decir, desde luego. Yo pongo como ejemplo, porque los ejemplos son lo mejor para eso, ¿no? Caso de Pfeffer, uno de los grandes casos que aquí a mí me gusta hablar mucho, es un fantástico caso de prueba. Sí. La suegra de Trujillo Ospina. ¿Te acuerdas? Esa discusión, ¿cuánto duró? 10 años. Y no era la suegra. Ya. El que yo digo, un juez no tiene la capacidad de decir, ¿alguien me puede decir si es la suegra? Sí. ¿No? ¿Puede llamar a la suegra? No, ¿cómo lo va a hacer? Oye, es un problema ya de verificación de data. Está introduciendo una información, está diciendo que la información de Trujillo Ospina. ¿Qué pasa si la contraparte no dice que no es la suegra? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa si la contraparte si el que postula ese correo electrónico que hubo en algún momento? Entonces yo creo que tiene sistemas de corrección. Entonces hablábamos al inicio de que muchos de los que se oponen en el Perú a la introducción de la prueba de oficio es porque dicen que nuestro sistema es americano, ¿no? Y hay dos problemas, por lo menos desde el ámbito del proceso penal. Ni el sistema del poder probatorio es ni el sistema procesal penal peruano es americano, nunca quiso serlo, para empezar, ¿no? Y segundo, que ya los americanos hace rato que instruyen poderes probatorios, ¿no? Hay poderes probatorios, hasta donde se me corregirá en los ámbitos del procesista civil, en el proceso civil inglés. Entonces, esta no es una discusión de sistema, de si soy common law, es una discusión que en todas partes se plantea como lógica, pero sí creo que tienen que tener escenarios de control. Ahora, si al proceso le interesa la verdad y que es un interés público y no solo que puede estar sujeto a las partes, efectivamente el juez tiene que tener un tipo de iniciativa, ¿no? Aunque lo llamen iniciativa. Dirección, aunque lo llamen iniciativa. Y control sobre lo que pasa ahí. Eso sí, claro, eso asume que lo que sucede en el proceso le interesa a la sociedad y no solo a las partes.
Y pienso lo mismo, y yo creo que eso tiene que ver con poderes probatorios del luego, con la capacidad que deben tener de preguntar a los testigos. Claro. Que es algo que hoy por hoy yo tengo una batalla perdida como procesalista, ¿no? Los que sostenemos esto, que somos muy pocos, somos inquisitivos. Yo no, yo pienso que el juez, si es el que va a decidir, es el primero que tiene que tener la facultad de aclararse las dudas. Hay quienes acaso tienen que no pueden preguntar. Y yo digo, ¿qué proceso americano han visto? Alguien estará pensando, no, lo que pasa es que el proceso americano el juez pregunta, pero no decide, ¿sí? Está pensando en los jurados de las películas. Hay muchísimos procesos en distintas especialidades en los que el juez americano sí decide. O sea, seguir pensando que todos los juicios en Estados Unidos se resuelven por jurado, sí, claro. no tiene sentido. Entonces, yo creo que la discusión tiene que dejar de ser una discusión por etiquetas y tiene que ser una discusión porque es lo que realmente conviene. Claro, que sirve para los fines del proceso. Creo que hay que instruir a los jueces, es decir, creo que además la prueba de oficio requiere capacitación específica. Por ejemplo, que es lo que yo siempre digo, este país se ha malgastado en la litigación oral, y no lo ha malgastado, ha servido, ha sido importante, ha construido un sistema. Hay jueces que se han metido al curso de litigación oral, han metido muy bien, pero ha funcionado como ha funcionado. Pero, por ejemplo, no hay capacitación sobre etapa intermedia, etapa intermedia más pésimo, sobre investigación, como hablábamos al inicio. Y yo creo que hay que tener cuidado con introducir un concepto en el que el juez prueba y puede probar y romper sin una estrategia procesal que hay que estar a cargo de las partes. Hace poco una juez sacó a un fiscal del caso y le ha caído en Facebook a partir de los penalistas como si hubiera cometido 5 delitos juntos. No me parece. Lo saca con una argumentación bastante razonable. La justicia no lo ha funcionado, es un fiscal que no estaba haciendo el trabajo. Yo creo que hay que... Pero eso es interesante, ¿no? Escuché algo, pero no lo... La juez lo sacó, sí. Pero está bien, ¿no? Porque si tú ves que el fiscal está asumiendo que lo que ocurre en el proceso le interesa a la sociedad, ¿no? Y dice la Constitución. Claro. No lo digo yo, tú, lo dice la Constitución. El fiscal... Pero hay algunos que también podrían plantear, sí, lo que sucede, pero el reparto de las funciones se va a hacer un reparto de esas funciones. El fiscal es el titular, o las partes son los titulares de llevar adelante su defensa, y cada uno será responsable por el resultado de lo que haga. Mientras que el juez lo único que tiene que decidir es, como un tercero, como un árbitro imparcial, es ver cuál de las dos partes planteó mejor su defensa. Vamos a repartir, pero cada uno va a ser responsable por lo que hace. Claro, en esa visión, donde cada es bastante individualista, si lo llamamos el proceso civil, que es lo que defienden algunos, cada uno es responsable por lo que le toca, sobre lo que es titular, y si el resultado fue malo, él tiene que asumir el problema de él. Asume el costo de la pero el juez no puede entrar ahí porque rompería. Claro, pero eso es viendo solo como un juez, o como decía Holmes, en una anécdota atribuida a Holmes, no sé si él lo habrá dicho, ¿no? Que el jurado termina decidiendo cuál de las dos partes tiene mejor abogado. Que creo que es el mismo que dice en algún momento, que le dicen, justicia, y él dice, esa no es mi tarea, ¿no? Claro. O sea que ya por ahí empezaba la cosa, debe haber sido, si una de las frases es atribuida a él, seguramente las dos, sí. Pero lo que quería llegar es, claro, esa es una función donde distribuye mucho y cada uno es responsable, pero si vemos que el proceso es un proceso colaborativo en realidad, y donde en realidad el resultado tiene que ser lo mejor para la sociedad, entonces... Y en los dos sentidos, ¿no? En los dos sentidos. Hay una jueza que me tocó una audiencia la otra vez, que te caen ecuatorianas es pesado, hay un escándalo, se suma. Por ejemplo, en la última audiencia que estuve me pareció algo muy simpático que podemos también discutir. Incluso digo, hay que discutir con respeto, pero hay que discutir que son los poderes sobre los abogados, ¿no? Hay una lógica marcial militar en las audiencias, ¿no? Eso ayuda, ¿no? Esa es una discusión que puedo tener. Otra discusión que la participación de la audiencia, el fiscal en este caso imputaba a 4 personas, no eran personas jurídicas, a 3 personas jurídicas, y la sala le da igual tiempo al fiscal que a toda la defensa, ¿no? Entonces te da 10 y ya en 30. Y yo cuando salí pregunté por qué era así, porque antes no se hacía, hay unos que lo hacen, además, esa es otra, no hay reglas del juego, ¿no?
Y me dijeron que por principio de igualdad. Yo digo, ese es un concepto de la igualdad bastante discutible, formal, porque ¿no? si el fiscal no quiere competir contra 4, que impute a 1. Claro. O que los impute en distintos momentos. ¿No? Entonces, yo creo que, y para cerrar, creo que hay algo importante. La discusión de los poderes probatorios del juez tiene que ser una discusión de lo que tú has planteado hacia el final, es de entender el proceso colaborativo, de entender que la verdad es el objetivo del proceso. Hay todavía quienes dictan cursos sosteniendo lo contrario, y yo no sé para dónde pateas las pelotas y la búsqueda de la verdad en ese proceso, o sea, me parece absurdo. Pero luego hay un conjunto de discusiones que tienen que ver con un ámbito más amplio, que es la distribución de actividades en un proceso. Claro. Crear reglas más específicas que permitan que el proceso sea más amigable en términos de la búsqueda de esa. Y yo creo que si tú me preguntas cuál es el mayor problema con el Código Procesal Penal, es que hoy por hoy se le está otorgando a este código una suerte de viso de perfección. Es decir, lo que está ahí, salvo estas cosas como esta, porque la prueba de oficio claramente está en el Código Procesal Penal, ¿no? Hay poco ámbito para la discusión. Y yo creo que no, yo creo que hay que seguir discutiendo porque el proceso es imperfecto, como que también hay que discutir las otras áreas. A mí, y creo que te pasa lo mismo a ti, me sorprende muchísimo que hay gente que crea que hay problemas del proceso penal en materia de prueba que no ocurren en el proceso civil, ¿no? Sí, claro. Y en el proceso laboral. No, laboral es una cosa, ¿no? Como si la realidad pudiera ser interpretable Clasificada de manera distinta, ¿no? desde la perspectiva de lo que las consecuencias jurídicas de la norma plantean, sancionar. Claro, claro. Hay muy poca conversación entre penalistas, y es una conversación como esta, muy poca, porque no, eso es penal, que como tú sabes mejor que yo, eso podrá tener que ver con el estándar de prueba y con lo único que la única diferencia en realidad penal es que establece más arriba el umbral de la prueba por razones que por los explica intereses muy en bien juego, ¿no? el epistemólogo americano, ¿no? Sí. Por los intereses en juego pueden Por estar... supuesto, porque Claro, se puede ser el más error exigente, duele ¿no? más. Sí, ¿No? el error es cambiar 20 años, 25 años a la cárcel al año. El error duele más, esa es la única razón. Entonces, pero eso lo que hace es establecerme el umbral, la prueba y los grados de convicción, y la forma en la que me convenzo tiene que ser la misma, porque seguimos siendo seres humanos que Pero la recibimos forma de valoración y el análisis del tipo de prueba creo que es uniforme. Claro, es transversal a todas las áreas. Sin ninguna duda. Entonces, ¿cómo puede ser alguien que diga que la prueba de oficio, antes se decía que la prueba de oficio era necesaria en el proceso penal, pero imposible en el proceso civil? Y hoy día hay gente que dice que la prueba de oficio es necesaria en el proceso civil, pero imposible en el proceso penal. Nos volvimos locos. Claro, claro. Ese puede ser un argumento, es decir, hemos volteado el argumento. Pero ¿qué hay detrás de ese argumento? Nada. El argumento que te dicen que pierde imparcialidad no, pero todos, ¿no? Claro, perderían todos, claro. Claro. No puede ser que en penal de pronto la imparcialidad esté cubierta. ¿Por qué? Porque parece un ángel. A lo que voy es, podemos discutir, yo creo que la prueba de oficio plantea un problema de pérdida de imparcialidad. Lo que me está preocupando son las razones que ponemos detrás de esa discusión. Razones como no, porque es un proceso adversarial, ese no es un argumento. Claro, ese no es... Razones como no, porque esto es penal y no es laboral, eso no es un argumento. Eso es lo que quiero decir, es decir, esta discusión tiene que ser una discusión más amigable en términos de convencer a través de argumentos. Sí, y quizás en otra oportunidad podremos entrar, si estamos de acuerdo que la prueba de oficio tiene que existir, es cómo garantizamos que no haya esa pérdida de imparcialidad y que el juez finalmente no termine sesgado por favorecer. Es una cuestión más técnica. Sí. O sea, yo siempre digo que la mejor solución para eso es que la haga suya la parte, ¿no? ¿Y en qué sentido que la haga? En el sentido de que yo propuse tú esa prueba y listo, y le digo al autor, ¿no? Corregir el trabajo de las partes. Yo creo que eso tiene que hacer un juez. O sea, que el juez le diga a las partes, mira, hay incertidumbre sobre tales puntos y esto se tiene que probar. Y esto tiene que probarlo. probarlo. Esta prueba y los resultados de esa prueba los asuman, los discuten. Que las propias partes lo produzcan. Ya. No sé, es una opción. La otra opción es que se produzca por decisión judicial, pero la parte asuma la información, es decir, reaperture su pretensión a partir de la nueva información introducida por los jueces. Es lo que se hace, por ejemplo, en el ámbito de la discusión de la afectación del principio de contradicción, cuando condeno por un delito no planteado el fiscal. ¿No? Lo que hago es el planteamiento de la tesis. ¿No? Eso lo hace mucho, por ejemplo, lo ha hecho en muchos juicios el doctor San Martín. Yo lo que hago es decir, oye, tu tesis no me está gustando. Entonces, como no me está gustando tu solución jurídica, puedes utilizar el delito de
háblame sobre este delito, necesito que me hables sobre este delito. A mí me parece mucho más preocupante que... ¿Ese cambio? No, mucho más preocupante que permitirle al juez que previo no. Me parece que creamos un sistema donde el juez no intervenga para tratar de explicar a las partes qué no está entendiendo, qué está entendiendo. Claro. ¿No? Entonces, a mí lo que me importa es que el juez no se forme un criterio, sino que diga, oye, necesito que hagan algo porque acá estoy perdido. Eso me parece muy válido. Se hace muchísimo en Estados Unidos. Hay un famoso video, que creo que además pusiste tú, sobre una moción que había puesto Trump en el contexto de su campaña para evitar no sé cosas, que va a la muchacha del Ministerio de Justicia y el juez le da una lección de derecho. Eso acá sería considerado delictivo, ¿no? Claro. Pero le dice, yo me tengo que convencer por acá. Y yo creo que acá tengo razón. Adelanta la opinión. Roberto Pereira, amigo común, gran amigo mío, me decía que a él lo llaman como testigo perito a un caso en Estados Unidos porque se estaba discutiendo básicamente a grandes rasgos si en el Perú había o no había prueba ilícita. Es decir, había sido aportada una prueba que se había sido generado, como era la fuente de la Perú, y una de las partes había alegado esa prueba no se puede introducir porque en el Perú también hay prueba ilícita. Y lo que contestaba la parte a la que asesoraba el doctor Pereira, que seguramente es la única vez en su vida de hacer perito, era sí, pero también hay excepciones a la regla de... Claro. ¡Ay! Ya, tráigame y yo explique eso, va el doctor Pereira, como gran especialista que lo es, y el juez le dice, en el Perú hay el Tribunal Constitucional lo discutió, sí, pero le explico, no me explique, ¿lo discutió o no lo discutió el Tribunal Constitucional? Sí, ya listo, yo con esto tengo suficiente para resolver, ¿no? Claro. Alguien que te va indicando eso acá sería catalogado como inquisitivo, autoritario, comunista, todo, ¿no? Sí. Y yo no creo, es un juez que adelanta criterios, porque te va diciendo dónde se convence, dónde no. Yo creo en esos jueces. Hay un juez incluso muy famoso en YouTube que es hasta simpático, ¿no? Soluciona las cosas de otra manera y participa activamente. Y ese es el juez que a mí me satisface. No. Es el juez que quiero en mi comunidad. Soy por eso inquisitivo, caviar, no sé qué me van a decir. Yo no creo. No creo. Es decir, porque no creo que ninguna de las conductas de las que hemos discutido ahora sean unas conductas que conviertan a un juez en un hombre que se trae un caso, se investiga un caso, se acusa un caso y se condena un caso. Creo que eso ya lo superamos, ¿no? Y ya si me trasladas a ámbitos como alimentos, anda el mismo juicio de alimentos en otros países. Oye, ¿usted ha pagado o no ha pagado? No, que falta oye, ¿has pagado o no has pagado? Y tienes un juez que te dice, te voy a meter preso porque lo que tienes que hacer es obligar a un contexto familiar urgente, como es la vida de un niño, ¿no? ¿Qué pasa si el bebé tiene 3 meses? No tienes un juez que puede estar diciendo, no, mira, aquí falta la prueba o el documento. Claro. Tú ahí en una demanda de alimentos no vas a tener un juez activo con capacidad, con poderes probatorios. Claro. Que de repente la palabra inquisitivo es por las reminiscencias de la Inquisición. Y es histórica. Claro, tiene mala... y considera que son autoritarios, ¿no? Que el juez se va a imponer sobre las partes, más allá de lo que la voluntad de él. Y por eso no queremos tampoco que exista un juez de ese tipo. Quizás una palabra mejor puede ser un juez más activo, ¿no? Juez director del proceso. Es el que yo creo, ¿no? Y que hay acá, es decir, porque yo también creo que es importante, y eso es algo que tú, y yo admiro mucho que tú lo hagas, yo creo que es importante salirnos de la discusión retórica, teórica, y empezar a entrar a la evidencia empírica de cómo actuamos como una evidencia sobre la forma como tratamos la evidencia, es lo que tú intentas hacer, ¿no? Entonces, yo hay una cosa que también siempre digo, yo no sé qué clase de juez quieren ustedes en el Perú, pero los jueces en el Perú son activos. Anda a mirar una sesión de la Corte Suprema, en el área que quiera. Te callan, te discuten, te corrigen. Cuando vas hablando hacen así, te preguntan, controlan toda la audiencia. Es peligroso para la justicia que una sesión, una audiencia de Corte Suprema sea controlada por los jueces supremos. Es peligroso que los jueces supremos planteen hipótesis, preguntas. Es peligroso para la justicia. La justicia americana, que es el modelo de referencia, el acusatorio con tendencia adversarial, ese proceso que se han inventado los procesalistas poco rigurosos peruanos, las audiencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos es una audiencia donde los jueces se quedan mudos
No, preguntan y preguntan Y muchísimo. preguntan Y muchísimo. pueden ser muy inquisitivos. Exactamente. Porque además son gente muy preparada, ¿no? Muchos de ellos llegan con la Como que también creo que la Corte Suprema peruana hay gente muy preparada, hay que decir. Sí, claro. Varios, no Sí. los que siempre nombramos. Entonces, pero sigo partiendo de la premisa de, es el que va a decidir. Me encanta que me pregunte. Claro, claro. Si hay un abogado que quiere ir a una audiencia y le molesta que el juez que va a decidir su caso le pregunte, está equivocando algo. Está creyendo que ese hombre que escucha, si pregunta, afecta un proceso, cuando lo que debería pensarse es que la pregunta es el camino más rápido para convencerlo de aquello que lo quiere convencer. O para darte cuenta de que escuchado ante el presidente y decir que estamos muertos también, seguro, en un momento. La pregunta implica muchísimo. Sí. Para mí, ¿no? Pero lo que ofrece es oportunidad de aclarar, por Dios, que ese es el objeto central del proceso. Y eso impedirlo es barbárico, inquisitivo, claro, todo. y de tener conocimiento de qué ocurrió realmente en el caso, ¿no? A partir de la información proporcionada. Otro juez que es paradigmático también y sus audiencias están publicadas en internet es Richard Posner, ¿no? Por supuesto. Es una persona que pregunta y todo. Y además se nota que debe haber tenido horas y horas de preparación para llegar al nivel de preguntas que hace, porque además hay un orden en las preguntas, va directo al punto, te dice, usted argumenta tal cosa, presénteme la evidencia. O, si usted argumenta esto, entonces tendrá que defender A, B, C. Si me dice que no va a defender estas otras posiciones, dígame por qué. Eso fue en la famosa audiencia donde él habla sobre el matrimonio, donde el estado de Illinois, creo, quería prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro. Y él se prepara, y es más, los otros dos jueces que estaban, porque el abogado dijo, yo ya no puedo responder, quiero pasar a otro, es decir, los otros dos jueces supremos de la Corte Federal dijeron, señor juez, señor abogado, usted siga respondiendo las preguntas del juez Richard Posner, ¿no? Usted no se va a salir de esto, termine de responder. Y si no tiene forma de cómo responder, dígalo. O sea, si no sabe cómo responder o salir de esa pregunta, no está preparado para responder, dígalo, ¿no? Se ocurre hoy en día, una audiencia así ocurre hoy en el Perú, y esa persona probablemente acabe en cuanto de ¿no? Y te lo digo así, con seguridad. Muy probablemente alguien que tuviera ese nivel de intervención. Y ahora, otra vez, podemos reconocer que mucho nivel de intervención también rompe el proceso. Es decir, el problema de la formación de un proceso es que tienes que necesariamente acudir muchas veces al equilibrio. Entonces, muchas veces una idea no puedes potenciarla, como la oralidad, ¿no? ¿Tú has entendido una resolución oral hasta ahora? No he entendido ni una. Entonces vale la pena que miremos y digamos, oye, ya deja de repetir como la oralidad, porque más allá de que te guste, no te guste, o de que la hagan en Australia, porque siempre es así, lo que pasa es que así lo hacen en Australia, no es que así lo hagan en Australia, estoy poniendo un ejemplo que no es real, pero hay estas reminiscencias porque lo hacen en Australia, tiene que hacerlo acá. Yo digo eso. ¿Sirve? No sirve. Y a mí no me sirve, porque hasta ahora no entiendo nada en ninguna de las resoluciones orales que se están emitiendo. Porque uno escribe mucho mejor de lo que habla, uno revisa lo que escribe, uno corrige lo que escribe, porque uno reflexiona y escribe. No, cuando uno habla no reflexiona tanto, no tiene su espacio de reflexión. Esto es histórico. La Nación de los Perros no se hubiera podido escribir oralmente. Basta de seguir insistiendo en ideas, fuerza, fanatismos que no llevan a ninguna parte. Las resoluciones orales también no están llevando a ninguna parte. No he encontrado una buena resolución oral, no he encontrado un buen precedente, una buena idea, un buen análisis en una resolución oral. Y no es culpa de los jueces, no es que no tengan capacidades, es que se les está pidiendo que hagan algo en un esquema en el que no tienen tantas capacidades, no que volvamos a los resoluciones que también se van a morir. Ahí no están los problemas de sensibilidad. El problema es cuánto te demoras en hacer una resolución escrita. Que quizás lo que podrían decir es el fallo, el sentido. Exacto. Y los argumentos principales son estos dos y se van a enterar en detalle en la próxima. Exacto. Pero verdad, yo coincido contigo, o sea, a veces he escuchado varias audiencias, bueno, son interesantes y algunas también, sobre todo las decisiones preventivas, ¿no? Que son las que más llaman la atención y que tienen bastante audiencia. Uno ve en Facebook 10.000, 15.000 repeticiones, alguna de ellas, porque sí, llaman. Claro, pero llega un momento en que, por ejemplo, esas audiencias que ponemos 10 aquí, todo un día, hasta de madrugada, yo aguantaba una hora y media, y estaba interesado, porque sí, algunas te llaman la atención y quieres separar. Llega un momento que dices, esto no va para más. ¿Qué es lo que ha dicho? Es interesante. Y prendo esto cuando quiero saber cómo termina, ¿no? O sea,
Yo como te dije al inicio, no voy a comentar la resolución del Tribunal Constitucional, pero en ese escenario sí me parece sumamente interesante que incluso un Tribunal Constitucional puede entrar a ese nivel. Podemos discutir si tiene que entrar, si no tiene que entrar, pero he discutido a lo largo de las audiencias. Yo he tenido oportunidad de ir a la Sala Penal Nacional y decir que esas audiencias se están tomando en lo que se conoce como fumus boni iuris, se están tomando casi, según mis cálculos, en varias audiencias, el 60%. Y ese para mí es el típico caso de la necesidad racional de un juez activo. De un juez que te diga, no sigas discutiendo el fumo. Claro. Porque ya tengo una idea. ¿No? Decirle a los abogados. Y hay muchos abogados que sienten que hay un problema de justicia o de formación. Sí, creo que no lo hay. Porque lo otro es estar 10 horas más cuando el juez ya sabe lo que va a seguir. Sí. De acuerdo. 18 horas de dura una audiencia de prisión preventiva de este país. Eso es insostenible. En ningún país del mundo pasa. Sí. Entonces, si miramos tanto afuera, empecemos a mirar que nadie tiene prisiones preventivas de 24 horas. Entonces estábamos conversando sobre la oralidad, ¿no? Que las audiencias y cómo los jueces deben tener una serie de potestades para dirigir las audiencias. Me decías que tú creías que un juez director del proceso que podría involucrar, requerir pruebas, podría requerir organizar el debate, incluso hasta separarse de la calificación jurídica hecha por el fiscal, ¿no? Sin duda, poco más de 10 años del Código Procesal Penal, yo creo que hay que seguir discutiendo qué funcionó y qué no funcionó. A un tiempo razonable de la implementación del nuevo sistema laboral, yo creo que hay que discutir. El que piense que ya todo funciona, todo o nada funciona, se equivoca abiertamente, ¿no? De hecho, hace pocos días cuestionaban este último caso terrorífico de feminicidio, intento de feminicidio, y se le echaba la culpa al Código Procesal Penal que no la tiene. Entonces, yo creo en una discusión permanente de las labores de cada sujeto procesal en el proceso. Y creo que el juez director, en serio, es un juez que aporta mucho más, y creo que en esa línea hay que darle como una herramienta, y esto me parece importante, claramente excepcional, la figura de la prueba, los poderes probatorios, sin duda. El proceso debe ser de las partes, eso está claro, porque eso genera un triángulo que se acomoda mejor a la justicia. Pero no puede ser solo de las partes, cuando las partes no funcionan, ¿no? Cuando las partes no conducen a. Yo creo que un juez, en términos de celeridad, de entendimiento, de comprensión y de justicia y de verdad, ayuda y puede pedir actuación de pruebas en favor y en contra. Eso me parece que es vital. Es necesario en el plano lógico, experimental, no en la etiqueta que le quieras poner un proceso penal, civil, laboral, administrativo. Defiendo eso. Ahora, cuesta muchísimo defenderlo últimamente, hay mucho fanatismo. Se te acusa de inquisitivo, es una palabra horrible. Para alguien que se ha dedicado a estudiar el derecho procesal de los 20 años y tiene 42 años, es horrible que te digan inquisitivo, pero yo creo que es una idea que hay que defenderla más allá de las etiquetas. Y creo que los poderes probatorios son una condición que va más allá. Es decir, creo que la discusión de los poderes probatorios es buena, pero hay una más interesante, que es ¿qué tiene que hacer un juez en una audiencia? Sí, de acuerdo. ¿No? Y yo creo que esa es una discusión que tenemos que tener con altura, con argumentos y con experiencia. ¿Cómo ha ido la cosa? Las resoluciones a veces eran lindas, ¿no? Ya, a mí no me está gustando, ¿a ti te está gustando? No estamos locos, sí, claro. ¿No? Que la gente que repite que las resoluciones tienen que ser orales se las escuche y sentemos a conversar. ¿Qué te parece esa una buena resolución? ¿No? Creo que ni a las partes. No, yo creo que a nadie. A nadie le gusta. Un juez con que tengo de amigo en Facebook, no personalmente, la otra vez me decía, esa resolución que estás criticando tanto de prisión preventiva es horrible porque a veces las resoluciones a veces las transcribe mi asistente. No era él, porque hace muy buenas resoluciones, pero hablaba de otra persona. Y decía, y cuando el asistente se come lo acoma, y yo le digo, ya, pero me estás dando la razón, la resolución no puede ser oral. Claro. Porque la transcripción te ha sido un desastre. Y porque la prensa, que está tan ávida de conocer que está resolviendo un juez, no le puedes mandar un audio, tienes que mandar un papel. Claro. Y es distinto la comunicación oral de la comunicación escrita, ¿no? Y la reflexión y la construcción del argumento escrito es mucho más fuerte cuando es escrito que es oral. Claro. Eso es así. Entonces, ya para terminar, creo que coincidimos en que el juez sí debe ser un juez director, un juez bastante activo en el proceso, no
no solo aquel juez impávido, imparcial, que solo esté sujeto a lo que las partes le puedan plantear y él solo ser un simple observador que finalmente tome una decisión. La segunda parte, que quizás sea interesante conversar en algún momento, es cómo tiene que ser, cómo tiene que comportarse, qué facultades debe tener. Eso quizás podemos conversarlo en otro momento. ¿Y qué tanto hay que regularlo? Sí, y claro, a partir de eso, ¿qué tanto? Y con experiencia, quizás con una gran experiencia que tú tienes ya de muchos años en el proceso penal, ¿no? Sí, yo creo que hay que preguntarle a los jueces más que a los abogados. Yo no tengo experiencia como juez, pero sí creo que crear un reglamento de audiencia que diga todo lo que puede hacer sería fatal. Sí, sería fatal. Sí, de acuerdo. Yo creo que los jueces tienen que descansar en su autoridad y su experiencia, y creo que también un juez que participa toda la audiencia sería fatal, todo hay que decirlo, ¿no? Pero creo que una idea que debería instalarse, que puede ser la idea fuerza, es que el juez tiene que cumplir un papel activo en el proceso, ¿no? Y no tenemos que pensar que la respuesta a esa posibilidad que planteas es una respuesta que nos va a colocar en el lado de los inquisitivos, los contrarreforma, porque es mentira. Cada vez que alguien aparece en Facebook, que está tan de moda, o en algún lugar diciendo el proceso penal americano, anglosajón, no permite, tiene un juez neutral, la persona que dice eso está mintiendo decididamente, está diciendo algo que es falso, no algo que sea inexacto, que es falso. Son probablemente los acusatorios adversariales típicos, los procesos americanos, el mejor ejemplo de un juez con capacidades, y el que diga de que eso es así porque en estos procesos el que decide es un jurado, es decir, que hay una mayor distribución de funciones y que no hay un juez que acuse, no hay un juez que juzgue y participe, es falso, porque tampoco es verdad que en los procesos americanos se resuelven siempre por jurado. E incluso cuando hay jurados, a veces los jueces también tienen facultades para, como audiencias previas, no sé si así se llamará el término, para decidir, para analizar las pruebas aportadas por las partes y ver qué entra y qué no entra. Exacto. Para que sea escuchado por el jurado. Que exista acá, ¿no? Y darle instrucciones al jurado. Yo pongo el ejemplo americano no porque sea nuestro modelo de referencia, sino por todo lo contrario. No tiene que ser nuestro modelo de referencia, sí, claro. Tiene que ser tan referencia como cualquiera. Y no soy un especialista en el modelo americano, para decirlo con claridad, pero creo que tenemos que crear nuestro propio proceso. Sí. ¿No? Sí. Los escoceses fueron los primeros que en una historia que ya están planteando con claridad. No solamente el juez no puede acusar y juzgar, el fiscal no puede investigar y acusar. Y yo siempre digo que probablemente mi nieto sea un abogado procesalista que diga que yo era un carcamán, un inquisitivo que creía que el fiscal puede investigar y acusar. ¿Esto qué es lo que te demuestra? Lo único que te demuestra es que el proceso está en constante evolución y que uno que tiene que estar dispuesto a abrir la discusión y no cerrarla sobre la base de etiquetas. No hay respuestas absolutas en el proceso, en ninguno. Claro. Yo salía con dos ideas acá. Abramos la discusión de los poderes de dirección de los jueces en general y no se les ocurra a nadie nunca más decir que el proceso penal es una cosa y el proceso civil es otra. Claro. Y a partir de ahí podemos discutir y además sumar más gente a la discusión. Pero esto de decir, no, eso será penal pero no civil, no, eso no puede hacer porque este es un proceso acusatorio, eso ya no funciona en el plano de la dogmática moderna.